Como ya venimos participando de reuniones anteriores, la modalidad que tiene la Asociación Espírita Tercera Revelación son estas charlas doctrinarias públicas. Lo vamos a hacer siguiendo las modalidades previas, 45 minutos con una propuesta. Hoy el tema va a ser el perdón, bajo la óptica espírita. Está habilitado el chat para los que quieran descargar alguna inquietud, pregunta o quieran aportar, bienvenido sea. La idea es poder recibir un poco esta charla y al final, si hay tiempo, que calculo que sí, como siempre, podemos abrir para un debate sobre el tema. Bueno, el perdón. ¿Por qué el perdón? El perdón para mí es un tema muy, muy importante no solo desde la concepción que yo tengo en relación a la doctrina espírita, sino también que ha sido y me ha acompañado a lo largo de mi carrera profesional. Yo como médico psiquiatra, terapeuta, puedo decirles que muchas veces me he encontrado frente a situaciones donde las personas que me vienen a visitar a la consulta o que acuden a mí porque tienen algún problema, la mayoría, por decirlo así, experimenta algún tipo de dolor, un dolor que está no solamente asociado al cuerpo, sino los dolores del alma, los dolores de la emoción, y que eso se transforman a lo largo del tiempo en estados depresivos, y también son acompañados de iras, resentimiento, revanchismo y muchas veces venganza. Yo eso lo puedo decir desde la experiencia que tengo como terapeuta, y muchas veces esos estados emocionales están ligados a problemas relacionados o problemas de relaciones y de vínculos a través de las ofensas y a través de aquellas injurias que vivimos los seres humanos. Entonces, el perdón desde la óptica espírita, tomando como eje el capítulo 10 del Evangelio según el Espiritismo, que es bienaventurados los misericordiosos, donde, esperen, que acá es donde entramos en... Ahí está. Es los temas perdonar para que Dios os perdone, reconciliarse con el enemigo, el sacrificio más grato a Dios, la paja y la viga en el ojo ajeno, no juzguéis para que no seáis juzgados. Después están las instrucciones de los espíritus, perdón de las ofensas, la indulgencia. Vamos a tratar de hacer un extracto del tema y bueno, los invito a que nos conectemos con este sentimiento. La justicia divina es perfecta, porque Dios es misericordioso. Y yo me pregunto, ¿somos dignos del perdón? ¿Perdonamos? ¿Somos seres que perdonamos? ¿Cómo incorporamos el perdón en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia? Son preguntas que siempre me vienen a la mente cuando veo estas situaciones entre los desequilibrios emocionales de las personas que están asociadas a esos mecanismos de desdicha y de relaciones tóxicas, por decirlo así. Pero para poder darle un marco y un contexto a esto, partamos de cuándo se genera la necesidad de perdón. Y quizás tengamos que ver el concepto de la ofensa, ¿sí? Y yo, buscando en nuestro educador universal, que hoy pasó a ser la Internet, esta definición que dice despreciar o humillar mediante palabras o acciones, o causar una mala impresión a los sentidos, ¿sí? Es la definición de lo que hoy tenemos como ofensa. La ofensa es una acción, o es un mecanismo que nos endeuda. Que nos endeuda en la medida que no lo resolvamos, ¿sí?
¿Cuántas veces ofendemos en nombre de las pasiones, en nombre de nuestras creencias, en nombre de nuestras posiciones, de nuestras posturas? A pesar de que como seres humanos nos consideramos personas civilizadas, éticas, cultas, racionales, aún así no podemos dejar quizás de ofender. A veces lo hacemos con conciencia, a veces no lo hacemos con conciencia. Creo que hay macro ofensas, también hay micro ofensas. Y sin embargo, ahí vamos por la vida. Quizás, como les decía, sin darnos cuenta, ofendemos. Y esas ofensas a veces también terminan generando mayores daños, matando, oprimiendo, humillando, de manera individual y de manera colectiva. Es muy difícil pensar en que existe una relación perfecta entre espíritus imperfectos. Es muy difícil pensarlo desde ahí. La sociedad hoy, no hace falta que yo solamente lo diga, sin embargo, a pesar de que vamos en un camino de transición y que vamos aprendiendo, seguimos siendo una sociedad materialista. Muchas veces parecería ser que el principal objetivo es el de poseer dinero, poseer estatus, poseer bienes, el poder, poseer todo aquello que implica o que impacta nuestros sentidos, ¿sí? Acuérdense que las ofensas estaban en relación a eso que impacta sobre nuestros sentidos. Y ese impacto nos da una falsa creencia, esa falsa creencia de haber logrado o alcanzado un estado de felicidad. Entonces, el ser humano, con esos mecanismos que hemos ido aprendiendo, nos defendemos. Nos defendemos de lo que poseemos, nos defendemos de a lo que nos apegamos. Y por tal, nos defendemos de todos aquellos que nos lo quieren quitar. A veces en las relaciones se ponen en juego estos mecanismos. Yo le quito algo a alguien, a veces le quito su estatus, o a veces simplemente una humillación también es quitar la dignidad. Ni hablar el hecho de quitar la vida. Por eso es que las ofensas generan deuda. Ejercitar el perdón demanda un cuidado y atención diaria. Y fíjense, hace 2000 años que el Maestro Jesús pasó por este mundo y en su oración divina y universal nos dijo: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y nosotros utilizamos esta oración casi como de moneda corriente, pero no sé si prestamos atención al poder que tiene justamente esta máxima. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y fíjense, ¿qué es perdón? La definición clásica dice que perdonar es olvidar y liberar, o librar. Olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otro, y no guardarle rencor ni castigo, ni castigarla por ello, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con ella. Perdonar una deuda, y fíjense, no lo perdono, lo que hizo hay que saber perdonar, son un poco las acepciones que tiene esto, ¿no? Y librar a una persona de un castigo o una obligación. Me perdono el ejercicio, acepto tus disculpas, te perdono. Aunque lo había castigado sin postre, esto sale muchas veces en la familia, ¿no? ¿Y qué dice el Evangelio? El Evangelio nos invita: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque si perdonareis a los hombres, sus pecados os perdonará, también los vuestros. Padre celestial, vuestros pecados, mas si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Y en el tercer ítem dice: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y corrígele entre ti y él solo. Si te oyere, ganado habrás a tu hermano. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? Hasta 7 veces. Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y esto me transporta
y se los voy a compartir. En el libro de Por los Caminos de Jesús, en el capítulo, un capítulo muy bello, muy hermoso sobre el perdón, el capítulo 13, donde habla de el perdón como terapia. Y es ahí donde yo me conecto con esa parte de mi ser, de mi esencia, de mi profesión hoy en día. Jesús como el gran terapeuta. De algún modo, Jesús, antes de ser crucificado, estando con sus seguidores, con sus apóstoles, encontrándose en esos espacios donde él daba todas sus parábolas, contó sobre una leyenda. Hablaba sobre y narraba la historia sobre un rey que le tocó impartir justicia, y como rey quiso ajustar las cuentas sobre un servidor a la cual había o estaba endeudado. Y entonces dice así, habiendo comenzado a hacerla, prosiguió con calma. Le presentaron a uno que le debía 10.000 talentos, pero como no tenía medios para pagarle, su señor mandó que lo vendiesen a él, a su esposa, a sus hijos y a todas sus pertenencias, para que se le pagase la deuda. El servidor, postrado a sus pies, le suplicaba diciendo, Señor, ten un poco de paciencia y yo te pagaré todo. Entonces el Señor, movido a compasión, lo liberó y lo perdonó de la deuda. Un acto de perdón, un acto de compasión, un acto de benevolencia tan grande sobre una concesión fue hecha con una absoluta exhibición del pago. Sin embargo, esa gran deuda que generó un amplio gesto de perdón, la historia no concluye ahí. Porque este servidor, sin embargo, cuando terminó, ya estaba tranquilo porque se le había condonado la deuda, se encontró al salir de esa situación con uno de sus compañeros, que le debía 100 denarios. Y tomándolo de la garganta, mientras le estrangulaba, decía, paga lo que me debes. El compañero se arrojó a sus pies y le rogó diciendo, ten un poco de paciencia y yo te pagaré todo. Pero el otro, el servidor, no quiso escucharlo, sino que fue y lo mandó a la cárcel hasta que pagase la deuda. La enfermedad es una maldad cruel, dice el libro. Los otros servidores, sus compañeros, viendo lo que pasaba, fueron sumamente afligidos a informar a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor llamó a su presencia a aquel servidor y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné todo lo que me debías porque me lo pediste. ¿No era tu deber desde entonces tener piedad con tu compañero y como yo lo tuve de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Perdonar nos hace libre. El perdón es un acto de libertad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo, capítulo 5, versículo 7. Y fíjense, quien perdona crece, quien recibe el perdón se renueva. El que lo da se enriquece con paz, pero el que lo recibe recupera el valor para dignificarse y rehabilitarse. No perdonar es permanecer en estadios primitivos de la vida. Este endeudamiento, este estancamiento, muchas veces no nos damos cuenta. Yo creo que el perdón, la ofensa y el perdón es como un feedback, es un ida y vuelta. Por eso es que eso nos vincula como seres humanos. Nosotros nos vinculamos permanentemente y quizás no nos damos cuenta. A veces una palabra ofende a nuestros hermanos. Más vale que una acción también. Y sin embargo, quizás sin darnos cuenta andamos en la vida encadenados con cada uno de aquellos actos. El perdón es el sacrificio más grato a Dios.
Y esto un poco está en relación a la parábola que yo recién les compartía. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar, que allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No podemos exigir perdón si no somos capaces de perdonar. Un poco la conclusión de esta máxima también de Jesús en el Evangelio de Mateo. Enseñó que antes de presentarse para ser perdonado es preciso que perdone él mismo y que si ha hecho algún daño a sus hermanos es preciso que se haya reparado. Solo entonces será agradable la ofrenda, porque procederá de su corazón puro de todo mal pensamiento. ¿Y cuántas veces tenemos que perdonar? El perdón y el olvido de las ofensas. Es muy interesante porque hay gente que hace culto de esto. Hay celebridades que dicen, yo perdono pero no olvido. Sin embargo, el olvido tiene que ver más con una cuestión de la memoria. No podemos pensar que hay que olvidar sin antes perdonar. Tenemos que ir primero por el perdón. Desde allí las cosas empiezan a olvidarse. ¿Y cuántas veces perdonaré a mi hermano? Perdonarás no 7 veces, le dijo Jesús a Pedro, sino 70 veces 7. Aquí tenés una máxima de Jesús que debe dar vuestra atención y hablar muy alto a vuestro corazón. En la instrucción de los espíritus, el libro, el Evangelio dice, espíritas, no olvidéis nunca que tanto en palabras como en acciones, el perdón de las injurias no debe ser una vana expresión, carente de sentido. Olvidad el mal que os han podido hacer y no penséis sino en una cosa, el bien que podéis devolver a cambio. Aquel que rechaza el perdón enferma doblemente, padece de hipertrofia de los sentimientos, murmurando venganza y nos mantiene atados a los disturbios de la emoción. Y fíjense, toda la doctrina de Jesús, por ser de amor, está labrada en la conducta del perdón. Lo expresó hace 2000 años en su Padre Nuestro. Perdonar, perdona y vuelve a perdonar. No te digo hasta 7 veces. El perdón como condición de felicidad pura. Nosotros los seres humanos vamos siempre en busca de la felicidad y nunca alcanzamos parecería ser ese estado. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero están ligados a esas ataduras, a esos apegos que nos generan dolor y hasta frustración. No sabemos por qué esas heridas a veces se hacen tan pesadas y tan lacerantes en nuestra vida, y quizás si empezamos a prestar un poco más de atención y nos damos cuenta que en este mecanismo de la ofensa y del perdón está la clave para poder lograr un poco la cura o poder lograr ese camino en búsqueda de esa condición de felicidad. Y yo siempre me pregunté esto, ¿somos conscientes al momento de tener que perdonar o pedir perdón? ¿Sabemos cómo impacta el perdón entre nosotros o en nosotros? Bueno, a partir de aquí, en un momento, vamos a... Me gustaría que... Ayúdame, Pepe, ¿cómo hago acá las... ¿De a 5 pongo? De 4. Ahí está. Los invito a que estas dos preguntas, si las vuelvo a poner... ¿La vieron las preguntas? Ponelas de nuevo, porfa. Ahí va. Ahí se ve. Bueno, los invito a que se reúnan en los microgrupos y que reflexionemos sobre esto, si somos conscientes al momento de tener que perdonar o de pedir perdón, y si sabemos cómo impacta el perdón en nosotros. A ver si esto funciona bien, ahí vamos, y los espero a la vuelta.
Estás en silencio, pa. Hola Evangelina, ¿qué tal? Hola, tanto tiempo. Hola. Hola. Hola, Daniel. Hola, gente, qué gente. Hola, Normita querida, tanto tiempo. Uy, me parece que la sesión va a terminar en, no sé, decía algo como que iba a terminar en unos segundos. No lo alcancé a ver. Decía que terminaba en 50 segundos. Sí, ¿Y ya está armada la otra? ¿O la ponen automáticamente? ¿Arman otra? No, se tiene que poner ahí el tiempo. Cuando armas los grupos, hay una opción ahí para poner cuánto tiempo querés que esté cada grupito juntado, digamos. Cada grupito reunido. Por eso, ¿no? Pero si tenemos ahora este poquito tiempo, ¿se renueva automáticamente o tenemos que armar otra? No, tienen que armar otra después. Bueno, eso. tiene que lo haga y que ponga más tiempo. Claro, eso. Sí. ¿Qué dice? Se lo voy a agradecer. Sí, es que pasa que pusiste en el tiempo para que cada grupo esté reunido, ahí podés poner Bueno. 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Entonces. No, esa parte, pará, no me la enseñaron esa parte. Diego, te perdonamos, Diego, te perdonamos. Perdonado, Diego. Estás perdonado. Si querés hacerme hospedadora y armo los grupitos. Ahí va, mira, qué grande. Cuando sabes dónde estás, a ver, acá estás. Ahí va. Listo. ¿Cuánto tiempo? Ahí va, 5 minutos. Gracias por su perdón. No, me tenés que hacer hospedadora, no coanfitriona. Me tenés que pasar la posta. Ahí va. 10 Listo. minutos, no es. 10 minutos. Sí, Dale. no hay tiempo de nada. Listo. ¿Grupitos de cuánto? 4. Sí. Sí. Ah, pero yo quiero con las mismas que estaba recién. Sí, los voy a poner con las mismas. Muy bien. Va. Chao. Chao. Bueno, somos 5, no 4, pero no importa. Alguien que empiece a hablar, porque Bien, y la Noé. no salió. Como está administradora, sale, no puede ponerse. Ahora se va a agregar. Dale, te escuchamos, Daniel, vos que no te escuchamos. Daniel, hola, Daniel. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo Hola, están? buenas noches, Daniel. Gusto. ¿Cómo están? Gracias, igualmente. Sí. Bueno, con respecto a la primera pregunta, a mí me parece que en realidad siempre somos conscientes, ¿no? Puede ser que nos hagamos cargo o no, pero en general me parece que somos conscientes, ¿no? Es decir, y con respecto a la segunda pregunta, la impresión que a mí me da es una sensación de alivio, de liberación, ¿no? De pacificación, ¿no? No sé, ustedes. Dale, Eva, dale. Sí, yo coincido, creo que sí, somos conscientes y en lo personal creo que al conocer un poco la doctrina, en mi persona se dio como un cambio, es como que siempre viví el hecho de perdonar como una cuestión con el otro, en donde yo era más o menos orgulloso que el otro, entonces el que no perdonaba era el que tenía el orgullo, el que no daba brazo a torcer, y eso era como una cuestión de empoderamiento, es decir, no aflojo, soy yo la que no perdono, y conocer la doctrina me permitió darme cuenta que es al revés. O sea que cuando yo perdono no estoy incurriendo en ningún acto para con el otro, sino primero mismo conmigo y después para con el otro. Entonces ahí es donde uno empieza a ver como que el perdonar, más allá que tiene que ver con la misericordia hacia otro, también tiene que ver con un acto de misericordia hacia uno mismo. O sea,
yo me libero, yo me desprendo, yo voy en contra de mi ego, yo doy brazo a torcer porque apuesto a que esto me libera a mí primero y por ende ayuda al otro. Por eso hay muchas veces que uno puede permitirse perdonar a alguien indistintamente de que no vuelva a tener una relación con esa persona, o a frecuentarse, o a cultivarla. Es decir, bueno, yo me libero de este daño, considero que no es bueno, no lo elijo para mi vida, pero no cargo con el rencor porque me elijo. Y en otro momento como que lo veía como que un acto de perdón era una cuestión de perder el orgullo y de debilidad. Ahí está la palabra, debilidad, lo veía como un acto de débiles. Y ahora no, lo veo como un acto totalmente de gente que quiere sacarse un peso de encima y ser libre. ¿Listo? No, para mí que hay conciencia relativa, porque no sabemos la profundidad de la dolencia que pueden tener los implicados. Y estamos en este mundo para aprender. Mira, conozco personas que tenían por muletilla cada vez que se armaba un diálogo, nombraban la palabra perdón por lo menos 50 veces en el diálogo. ¿Te damos una idea qué conciencia puede tener del perdón? Para mi entender, hay que comprender bien el concepto desde el punto de vista espiritual, consciente y emocionalmente. ¿Qué implica? Si yo te digo, perdón significa una cosa, perdonar significa otra, y perdonarse significa otra, la estoy diversificando cuán grande puede ser la profundidad y en qué grado participo con ese perdón. Yo creo que siempre las consecuencias son liberadoras, pero si se vuelve a repetir la acción es porque no hay comprensión de alguna de las partes. Una puede tener la mejor intención y todavía Estamos ahí, vuelven a iniciar, perdón. Noé, haceme coanfitrión, así pongo el power. Ya, pero ¿no quieren que hagamos 5 minutos más? Porque puse 5 nomás, me confundí. Sí, pone 5 que lo dejamos Dale, hablando. Tito. Dale, chao. Vamos, Tito, que quedaste hablando. El micrófono. Tenés silenciado el micrófono. Ahí está. Ahora sí. no, te digo que es muy difícil, para mí muy relativo, porque no comprendemos de la profundidad que esto tiene. Tiene 3 acepciones que yo le digo perdón, perdonar y perdonarse. Son 3 aspectos que nos cuesta asimilar y eso depende de la profundidad de la lesión que se puede quedar todo en paz, todo en armonía y por X tiempo. Pero si la acción se repite, ¿qué quiere decir? Que no hay entendimiento, de eso se pone en evidencia. Entonces hay que tener cierto cuidado y precaución, o si no es como si habláramos de más, todo muy lindo, todo lo que está escrito, lo aprendí de memoria, pero a la hora de los bifes no hay ese genuino perdón. Entonces tenemos que volver a perdonar, es obvio. ¿Y para qué estamos en este mundo? Es para realizar un aprendizaje completo. Por eso nos repiten hasta 70 veces 7, por decir siempre, usted debe aprender a perdonar, porque toda nuestra vida es así. Porque si no caeríamos en lo que yo he comentado al principio, conozco personas que vos entablas un diálogo y por lo menos 50 veces te nombra la palabra perdón, 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 perdón.
y vos te preguntas, ¿qué he entendido algo de esto de lo que le he dicho? ¿O le vale más toda esa muletilla que carga ahí? Yo Bueno, no si sé si... Gustavo no quiere habilitar el audio, digo algo yo, pero me gustaría escucharlo a cualquiera de los Gustavos que están ahí en el grupo. Sí. ¿Quieren habilitar el audio? Vamos, Gustavo Perea. Vamos vos, José, nomás. Bueno, lo que se genera siempre en una situación de conflicto, de ofensa, es una emoción que es el resentimiento. Y Nietzsche dice que el resentimiento es la emoción del esclavo. Nosotros mismos nos encadenamos a nuestro propio dolor y resentimos. Entonces, tendríamos que perdonar siempre, como dice Tito y el Evangelio, porque nos conviene a nosotros, no por lo que va a pasar en el otro. Ahora, no siempre esa condición o esa competencia emocional está en las personas, primero para determinarlo racionalmente y después para ejercitarlo en el día a día, porque esto puede pasar en las pequeñas cosas cotidianas como en los grandes enfrentamientos. Y yo creo que siempre nos conviene rescatar el perdón como una posibilidad de reparar también, porque no es únicamente perdonar. El Evangelio va un poco más allá y dice que nosotros no solamente tenemos que perdonar, sino tenemos que reparar el daño o la falta que se ha cometido. Y para eso tenemos que tener condiciones emocionales que nos habiliten a trabajar, y nunca va a ser posible olvidar las cosas que nos han dolido tanto, o que a veces son muy fuertes, pero sí acordarnos que quizás ya las hemos superado o que tenemos otras condiciones y que podemos avanzar. Porque en la medida que tengamos ese lastre del resentimiento, vamos a andar siempre mendigando amor, mendigando afecto, cuando en realidad somos poderosos y queremos encontrar en cada persona, en cada ser humano, una oportunidad de aprendizaje y una oportunidad de aprender a ser hermanos, que es lo más importante. Ese es mi pequeño aporte, creo que es un tema medular en la filosofía espírita y cristiana. Hola, hola, ahora participo yo. Dale, Sí, eso, bueno, felicidades. Feliz cuarentena para todos. Una alegría ahí la participación del licenciado de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Muy Luz? bien, muy bien. Bueno, escuchándonos, no dejaba de pensar en las conclusiones del libro Los Espíritus, cuando Kardec habla de... Sí. Falta 30 segundos. ¿Corta? No, hay bueno. Donde Kardec habla de lo que nos proporciona el estudio de la doctrina espírita, ¿no? De hacernos saber que somos inmortales, que las consecuencias de nuestros actos se van a ver en la vida futura, despertar ese sentimiento de religiosidad, dice Kardec, y como tercer efecto de Listo, Dieguito. Ahí vamos. Bueno, ¿cómo le fue? Yo estuve husmeando ahí un grupo. Me tocó ahí justo chusmear. Y justo me tocan los familiares. Parece la ley de causa y efecto. O el karma. Bueno, ahora abrimos el chat. Si alguien quiere opinar o aportar algo. El perdón, la verdad que yo los he escuchado recién hablar a los compañeros, ¿no? Y el perdón para mí es un acto de amor, ¿sí? Es consecuencia natural de la ley de amor. Esa acción es la que para mí es como la llave. El perdón es la llave que abre esa cerradura, o que nos permite esa llave que para esa cerradura de aquellos estados infelices, ¿no? Abre la puerta a esos estados infelices, o de felicidad aparente. Creo que
también, como lo dice el libro de los Espíritus en su pregunta 886, el perdón también es un acto de caridad, ¿sí? Y la pregunta 886 dice, del libro de los Espíritus, ¿cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad? Como Jesús la entendía, y los Espíritus responden, benevolencia para con todos, indulgencia hacia las imperfecciones de los demás y perdón de las ofensas. Creo que hay que prestarle atención a esta acción, el perdón, porque me parece que... Esperen. Ahí está, no. Porque también creo que nos permite el progreso moral. No podemos pasar por esta existencia si no incorporamos al perdón como un mecanismo de salvación, como un mecanismo de evolución y de progreso moral. Muchas veces escuchamos de los hermanos y compañeros que hablan de esa reforma íntima, ¿no? Como buscando esa evolución hacia estados superiores. Y creo que una de las materias, al menos para poder alcanzar esa reforma íntima, tiene que ser el perdón. No podemos evitar y no podemos negar que las relaciones humanas van generando lesiones o huellas, o nos van marcando en estas cuestiones de endeudamientos, y recién escuchaba que los compañeros ahí del grupo que decían que es como cuando no perdonamos, es como sentir una mochila cargada. Y de algún modo es así. Y de algún modo pensemos que nunca vamos a alcanzar esa reforma íntima si no empezamos a vaciar esa mochila. El perdón también cura. Y es muy interesante porque en el libro de Andrés Moreira, que se llama Cura y Autocura, ¿sí? Una visión médico-espírita. Jesús como el máximo terapeuta que ha tenido, el máximo médico, el máximo psicólogo, creo que hay que empezar a considerar como el medicamento que alivia el dolor del alma, no el dolor de la materia. Entonces él dice que el perdón es un acto de alteridad, y que como todo acto de amor, el amor está ligado a la presencia divina, y todo lo cura. Y es interesante porque, bueno, las manifestaciones psicosomáticas también, muchas veces aquellas emociones violentas como la ira, el enojo, la rabia, se enquistan en la célula más profunda, y también genera desde allí y dispara también muchas consecuencias que genéticamente después terminan siendo en enfermedades irreversibles para el ser humano. El perdón como un acto de liberación, ¿sí? Para una vida libre. Y el perdón también como una virtud. ¿Y por qué digo que es una virtud el perdón? Porque la virtud es una cualidad humana que se caracteriza por obrar bien y correctamente. Y como tal, es una cualidad moral. Y consideramos buena. Entonces, tenemos que empezar a ser virtuosos en el perdón. Y creo que como máxima expresión y como máximo significado de lo que representa el perdón, no solo en la palabra, sino en la acción, porque también existe esta cuestión de que a veces perdonamos desde lo verbal, desde los pensamientos, pero el perdón tiene que nacer desde el profundo del corazón. Creo que Jesús nos ha dado todas las muestras de cuándo, cómo debemos perdonar. Porque Él en la cruz, estando sometido a todas las humillaciones y sobre todo, de alguna manera, humillado por todos aquellos que también lo acompañaron en algún momento, tuvo la grandiosidad de decirle a Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese acto tiene que ser no solamente simbólico, sino marcar a todos los que consideramos el perdón como un acto de liberación y de crecimiento moral.
porque ahí está la clave de nuestra liberación y de nuestra ascensión espiritual. Y fíjense, porque de alguna manera todo está sujeto a nuestro libre albedrío, porque si el hombre se ajustara rigurosamente a las leyes divinas, ¿sí?, no cabe duda de que evitaría los males más punzantes y viviría feliz en la tierra. Si no lo hace, es en virtud de su libre albedrío, y por eso sufre las consecuencias de su proceder. Sin duda que el perdón abre muchas puertas para analizar y para debatir, porque mezcla otros temas, como recién lo mencioné, la caridad, la indulgencia, el olvido. Pero bueno, un poco yo quería traer esta mirada del tema del perdón para abrir un poco esos estados reflexivos y esos corazones que quizás necesitaremos para poder transitar estos nuevos momentos que vivimos los seres humanos, porque considero, y lo he dicho varias veces, que este momento histórico que estamos viviendo con esta cuarentena, que no deja de ser una prueba, también es una oportunidad para transformarnos. La pandemia ha levantado un velo donde nos ha desnudado como seres espirituales y estamos expuestos a lo que verdaderamente somos. Y creo que tenemos que comenzar con el autoconocimiento, con el saber dónde estamos parados, saber cómo obramos en nuestras vidas, saber cómo la transitamos, cómo nos relacionamos y qué es lo que generamos también como condición en esas ofensas que quizás a veces no nos damos cuenta y muchas veces lo hacemos. Entonces, creo que estamos en horario, no sé qué hora es, Pepe. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. No hay problema con el tiempo. Acá dice, a ver. Ya leo. Esperen, porque también esto es nuevo para mí. Así que. Dice, pregunta, ¿somos conscientes? No, no. ¿Cómo podríamos describir el proceso que vive aquella persona que se siente incapaz de perdonar y qué tendría que trabajar? Bueno, sin duda que lo que yo pienso, si alguien quiere aportar algo, bienvenido sea, pero para mí aquella persona que es incapaz de perdonar es porque quizás no ha tenido la posibilidad de conocer en profundidad la doctrina de Jesús. Creo que quizás tiene una visión un poco más materialista de las cosas. Creo que queda estancada en una situación y que a veces, muchas veces eso nos genera un bloqueo que sin duda impide que podamos ser receptivos a no solamente el pedir perdón, sino también el perdonar. Creo que tiene que trabajar mucho la espiritualidad, yo no creo que vaya por otro lado, pero sin duda que en el proceso de la vida cada uno está en un momento determinado, muy propio y personal de su evolución y su escala espírita. Creo que los que están al lado de aquellas personas que están estancadas o están bloqueadas y que les cuesta perdonar, creo que uno, siendo parte de sus vínculos, puede ser quizás una herramienta para poder abrir esa puerta, esa llave que justamente el perdón nos permite, aliviarnos y sacarnos muchas veces la carga de encima. Esa por ahí es el trabajo de nosotros los terapeutas, cuando nos viene a ver alguien que sabemos y estamos escuchando que hay un dolor que lo aqueja y que le ha generado un montón de enfermedades y que quizás los arrastre a depresiones, muchas veces uno es un mecanismo de reflexión y también alivio para esas personas. Gustavo, me quedo con ganas de escucharte. Bueno, Gustavo, a ver. ¿Qué pensar del perdón en triple aceptación? De perdón, perdonar y perdonarse, ¿sí? Yo estoy de acuerdo, creo que las tres acciones principales del perdón tienen que ver con el perdonar, pedir perdón y perdonarse. No podemos transitar la una sin la otra. Creo que hay que conocer el perdón en toda su integración y sobre todo el perdonarse, porque también muchas personas
con culpa o que viven la culposidad, no permiten despegarse también de aquellos dolores que a veces, bueno, los hacemos como propios, ¿no? ¿Cómo ofrecer el perdón? ¿Cómo ofrecer el perdón a aquel que no quiere reconocer su error? ¿Cómo ofrecer el perdón a aquel que no quiere reconocer su error? Creo que el perdón, ofrecer el perdón creo que alivia. El otro puede o no aceptar tu perdón, pero ya pasa a ser una responsabilidad del otro. Creo que el libro albedrío nos permite justamente liberarnos sin la necesidad de aprobación del otro. Muchas veces nos toca que ante una situación uno baja esa guardia que naturalmente tenemos los seres humanos porque nos defendemos de aquellos que nos quieren arrebatar nuestra dignidad o nuestra postura o nuestro ego. Y a veces uno toma la iniciativa para recuperar las relaciones y uno va a pedir perdón, y eso es válido. Y creo que eso es lo que tenemos que considerar, que es lo bien que nos hace a nosotros y no devolver el mal, como decía Jesús en el Evangelio. Creo que ya la condición de perdonarte escapa a nuestras posibilidades. No podemos obligar a nadie a perdonar, pero sí somos conscientes que somos nosotros los que nos liberamos de esa situación que quizá no nos dimos cuenta, pero nos tiene arrastrando hace años y la llevamos con carga. ¿Alguien más, si quiere? Está habilitado el espacio con el micrófono. Diego. Sí. Yo entiendo que el perdón tiene muchas instancias y muchas formas de presentarse. Muchas veces al perdón lo decimos por apariencia o por conveniencia, y no tiene ese sentido o ese matiz de genuino, de auténtico. Yo creo que para recorrer esos senderos de autenticidad, la persona tiene que estar munida de principios de espiritualidad, tiene que tener distinciones, tiene que estar decidido a hacerse cargo, tiene que, sobre todo, tener una filosofía espiritualista que le permita darse cuenta hacia dónde va y para qué estamos aquí. De esa manera, todos sus actos van a tener ese condimento de genuino, de auténtico. Si no, es muy posible que sea para satisfacer algunos intereses circunstanciales y no sea de corazón. Alguien con mucho tino dijo de que el verdadero perdón es aquel que yo puedo otorgar o yo puedo hablar sin sentirme mal. Es una forma quizás un poco vulgar de decirlo, de expresarlo, pero que yo creo que encierra grandes verdades, porque no podemos desconocer que hay un camino, hay un trayecto emocional en cuanto a la maduración, a fin de poder convivir con esos estados, muchas veces de desaveniencia o de conflictos por los cuales atravesamos. Yo entiendo que a la luz de la doctrina espírita tenemos muchos elementos, tenemos mucha capacidad de discernimiento, podemos desarrollar grandes potencialidades. Está en decidirnos, está en hacernos cargos y en transitar amistades, momentos, recreaciones y grupos de trabajo donde estos temas se toquen con seriedad, siempre ligados a actitudes que tengan que ver con la trascendencia, con los intereses del espíritu. Gracias, Pepe. Vos, Juan. Acá pregunta alguien, dice, o plantea, ¿es necesario siempre pronunciar la palabra perdón? ¿O quizás un gesto noble puede entenderse como un pedido de perdón?
se me vienen algunas preguntas, ¿no? ¿Qué podría entenderse por un gesto noble? A veces nosotros consideramos que estamos haciendo algo o determinadas acciones pretendiendo que el otro interprete que le estamos pidiendo perdón o estamos perdonando. Creo que el perdón es muy específico y coincido con Chiqui, que hay muchas instancias. Y yo me preguntaba, me pregunto siempre, ¿no? Si hay graduaciones en esto de perdón en relación a las ofensas que uno recibe, porque no es lo mismo un insulto o alguna situación familiar o alguna situación de compañeros de trabajo donde hay una ofensa mínima, me atrevo a decirlo, con aquellas otras situaciones que se viven, que son mucho más profundas en cuanto a su acción. Y se me viene al recuerdo algunas cuestiones ligadas, por ejemplo, a la historia de Víctor Frank, quien fue fue víctima del Holocausto por ser judío, y él de alguna manera decidió aferrarse a la vida porque consideraba que le tenía que dar un sentido a la vida. Y en un pasaje en una charla de Divaldo lo escuché hablar sobre Víctor Frank y una anécdota que dice que él estaba en Auschwitz y había sido seleccionado entre el grupo entre un grupo donde supuestamente iban a ir a otro lugar donde iban a estar más cuidados, por decirlo así. Y hay un hombre que mientras estaba esperando la fila para subirse al tren, un hombre mayor a él, como de 75 años, le pide el lugar para poder ir a ese lugar que supuestamente iban a estar más tranquilos y con menos... y Víctor Frank se queda ahí como atónito porque era el lugar que él tenía que subir, lo habían seleccionado a él y este hombre le decía, pero tú eres más joven, tú vas a vivir, tú puedes soportar aquí en Auschwitz, déjame a mí ir para ese otro campo de concentración donde vamos a estar más tranquilos, necesito una oportunidad. Y Víctor Frank decide, bueno, le da su lugar ante ese pedido y ese tren nunca llega a ese campo de concentración, va a otro donde directamente fueron a las cámaras de gas. Y Víctor Frank entonces, en su obra, que es El hombre en búsqueda de sentido, él dice que todos tenemos que buscar un sentido a la vida, pero para poder atravesar lo que él atravesó, sin duda que tienen que perdonar. Pero no necesitamos a veces irnos a la experiencia de aquellos grandes referentes quizá de literatura médica, en este caso era psiquiatra Víctor Frank. Yo tengo que traer acá a una persona un familiar mío, la mayoría la conoce, mi suegra, que vivió una situación local en momentos del gobierno militar, y yo siempre que se conmemoraba la fecha no me acuerdo, 24, es el 24 de marzo, así es ahí, el día de la justicia, como es de la memoria, justicia. A eso le faltaría memoria, justicia y perdón. Yo siempre le preguntaba a mi suegra cómo lo vivía, y ella me decía que era un día más, porque ella había perdonado. Y su vida me ha demostrado que así fue, porque nunca vivió con resentimiento. Sin embargo, yo veo siempre que cuando se hacen esas marchas, la gente la atraviesa no con la reflexión, sino muchas veces con la bronca y el odio por no poder despregarse y desprenderse de aquellas cuestiones que se viven. Entonces ahí es mi pregunta. ¿Tenemos que vivir, es gradual el perdón? ¿Está en relación a los hechos que vivimos? Para mí no, el perdón es uno solo, y creo que desde ahí lo tenemos que experimentar. La mayoría de las veces se toma el perdón como una humillación o como un acto de cobardía. ¿Qué pensar? Sí, sin duda que hay muchas personas que pueden considerar que el perdón es un acto de debilidad.
Desde una visión espírita o cristiana, creo que el perdón es un acto de grandeza, pero también es un acto de humildad, es una virtud. Creo que es lo que hay que hacer, simplemente porque uno debe hacer lo correcto y apegarse a las leyes divinas. El perdón es atravesado por las leyes morales, si no, no podríamos considerarlo de otra manera. Dice, si quien funciona como padrino del duelo recuerda momentos emocionales diferenciales, suena como bulla perturbadora y no conciliadora. Juan Martín, está muy elevada tu reflexión. ¿Me permitís, Diego? Sí, sí. Yo creo que el tema del conocimiento de la vida espiritual que plantea la doctrina espírita es medular para poder monitorear este tema del perdón. Sin la perspectiva de la vida espiritual, esto parece ser buenudo, digamos así, desde el punto de vista social. Y yo creo que acá lo que se está buscando es jerarquizarse moralmente a través de un acto de reconciliación con la ley, más allá de lo que pase con el interlocutor, con el otro. Por eso me entiendo que es fundamental el conocimiento completo, digamos así, de la propuesta espírita para poder fundamentar no solamente teóricamente, sino emocionalmente la condición de perdón. Y me recordaba también de un líder mundial que es Nelson Mandela, que él después de haber pasado 20 y pico de años en la cárcel, cuando estaba siendo liberado, expresó su perdón a los carceleros por la sencilla razón que si yo no perdono a quienes me encarcelaron y me tuvieron preso, nunca voy a ser libre. O sea, es un ejemplo de bajada, digamos así, del perdón, en el sentido de la liberación que tiene no quien recibe el perdón, sino quien perdona directamente. Porque yo puedo perdonarme, pero por ahí no puedo aceptar el perdón de otro. Y entonces estoy también en problemas. Yo creo que tiene que ser muy amplio esto, porque la perspectiva de la vida espiritual nos posiciona siempre frente a un hermano. Nos haya agredido, nos haya ofendido, nos haya agraviado, nos haya perjudicado, lo que sea. Y tan es así que con la, digamos así, la vida espiritual de por medio, ¿cuántos procesos obsesivos hay, digamos así, de persecuciones, justamente por no abordar el tema del perdón? Y se mantiene a partir de múltiples experiencias de vida, persecuciones que se solucionarían fácilmente con la declaración del perdón y con la vivencia del perdón, según nos enseñara el Maestro Jesús. Por eso creo que es muy sencillo y complejo a la vez el tema, porque estamos hablando de un nivel de imperfección de nuestros espíritus que por ahí no nos da para comprender en profundidad todos los bemoles que hay detrás de cada caso particular. Sí, coincido plenamente. Daniel dice, ¿cómo ves la relación entre resiliencia y perdón? Bueno, creo que la resiliencia es esa capacidad para salir adelante frente a las adversidades fortalecido. Creo que el perdón es una estrategia resiliente. Creo que aquel que sale de esa situación aplicando el perdón en toda su concepción, creo que se fortalece, pero también creo que aprende a vivir de otra manera. Sí, esas personas que han tenido que atravesar esas situaciones, como Mandela, como Gandhi también, han tenido que, bueno, ser resilientes y perdonar. El Papa Juan Pablo II también, cuando fue víctima de ese atentado, fue a perdonar a aquel que había querido asesinar. Dice Martín, los conflictos se generan por las diferencias de orgullo, pero si expongo livianamente son más de teorizar palabras que de corazón. Entiendo que
que los conflictos siempre estamos atravesando conflictos. El tema es cómo lo vivimos y cómo procedemos frente a los conflictos. Creo que enroscarnos o enroscarse, que sin duda que los conflictos están en relación a las posiciones egoístas o de orgullo, y esos hechos a veces, bueno, generan los distanciamientos, y creo que no deben ser tomados livianamente, pero creo que, como decía Chiqui, Pepe, la espiritualidad y los conceptos de la espiritualidad son los que nos van a permitir profundizar o tener las concepciones de lo que realmente es un perdón de corazón y no un perdón solamente de lo verbal y solamente a veces por apariencias. Entonces, tiene que ser de corazón. Bueno, no sé si hay alguien más, pero creo que estamos en tiempo. 1 o 2 minutos más, si no estamos terminando. Mira, Ariel Andrea, los rezagados de la última hora. Dice, al ser el perdón un proceso liberador de las almas, las experiencias mediúmnicas nos evidencia la urgencia que tenemos de resolver en esta encarnación aquellas deudas con nuestros prójimos. Has abierto un capítulo, Ariel, capítulo para justo el último minuto. Sin duda que la mediumnidad de alguna manera es un mecanismo que intercede en esta terapia de liberar nuestras almas. Aquellos que participamos de las reuniones, de alguna reunión mediúmnica, podemos vivir ahí que esa facultad permite a que aquellos espíritus que están en estados de obsesiones y muchas veces perseguidos por los rencores de la vida pasada, se encuentran allí para poder, desde el Evangelio, comprender que el amor los va a liberar y con ellos el perdón tiene que ser el mecanismo que los transporte hacia otra vida, una nueva oportunidad. Y así liberarnos un poco de las deudas. A mí me parece que, y con esto yo ya cierro, pero me parece que la vida es como un tren, la vida material. Somos nosotros la locomotora, y cada uno de nuestros vagones que llevamos allá atrás son esos hechos o esas situaciones que vamos viviendo y que nos endeudan. Por ende, a medida que tenemos más vagones, más pesado se hace nuestro tránsito. Y cada vez que perdonamos, nos liberamos de un vagón. Y entonces, cuando podamos liberarnos de todos esos vagones, podremos con esa locomotora transitar libremente e ir hacia donde querramos. Creo que así es donde necesitamos nosotros para transitar la vida y llegar a esa felicidad que no es de este plano, ¿no? Bueno, vamos a empezar con una pequeña oración. No sé si alguien quiere hacer la oración, si no estamos acá uniéndonos en pensamiento para agradecer a Dios por este momento compartido, por todas las vibraciones que hemos intercambiado y pedir que su misericordia sea en cada uno de nuestros hogares, así como en todos aquellos hogares que necesitan de la protección, de la misericordia de nuestro Padre, porque están sufriendo, porque están atravesando pruebas y expiaciones. Agradecer a Dios por todas y cada una de las oportunidades que tenemos de aprendizaje y alabar su nombre por hoy y por siempre. Que así sea. Muchas gracias a todos por la participación, por la buena onda.